Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nati Rodríguez Cujar, soy life coach, expansora de bienestar y creadora de Ser Vibrante. Y el día de hoy voy a estarles hablando sobre un tema que es muy común hoy en día y es sobre cómo conectamos con nosotros mismos y sobre todo qué beneficios nos trae el conectar con nosotros. No sin antes recordarles que si les gusta este video le pueden dar like y se pueden suscribir a mi canal para recibir todas las actualizaciones de nuevo contenido que voy a estar subiendo sobre expansión, bienestar, abundancia y diferentes temas que están relacionados con el ser. Y ahora sin más preámbulos, vámonos a tocar el tema de hoy. Entonces, ¿qué es conectar con nosotros mismos? Conectar con nosotros mismos es poder reconocernos como seres humanos, seres más allá del hacer, porque resulta que estamos tan sumergidos en unas rutinas supremamente exigentes en donde nos levantamos, vamos a trabajar, llegamos de trabajar, pero como tenemos tanto trabajo, pues seguimos trabajando y los fines de semana, si tengo mucho trabajo, también sigo trabajando y si no, estoy completamente cansado, cansada y eso hace que entonces yo simplemente quiera no hacer absolutamente nada, lo cual está bien. El tema es que estos espacios libres los utilizo para reponerme y volver a comenzar nuevamente la semana y no para conectarme con cosas que me generen disfrute. Entonces, al yo no conectarme con cosas que me generen disfrute, lo que va a empezar a ocurrir es que voy a empezar a sentir como una incomodidad con mi vida, como que no me siento feliz, como que las cosas que estoy haciendo no me están vibrando de una manera que me permita estar en paz y en equilibrio y balance, que es lo que todos esperamos y queremos. Entonces, en este punto es supremamente importante entender que muchas de las actividades que hacemos en nuestro día a día, como por ejemplo el trabajo, no son un fin en sí mismas, sino que son un medio que nos permite evolucionar. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué es evolucionar? Les voy a hablar un poquito de mi perspectiva personal. Yo creo que nosotros somos almas que encarnamos en un cuerpo, creo en la reencarnación, y que reencarnamos con un objetivo de aprender para poder evolucionar y en algún momento de nuestra vida, como lo menciona el budismo, no tener que volver a reencarnar en un cuerpo humano y poder de alguna forma estar en unos estados de conciencia diferentes. Pero acá, para no ponerme tan elevada, en términos generales lo que les quiero decir es que como almas en evolución, todo lo que hacemos en nuestro día a día pues al final tiene un objetivo de evolución espiritual y de poder encontrarnos con todas esas cosas y esos aprendizajes que van a llegar a este fin último. Entonces, cuando hablamos de esto, yo creo que de las primeras herramientas que yo utilicé y que recomiendo un montón para poder conectarnos con nosotros es poder ver nuestra sombra. ¿Y qué es nuestra sombra? Nuestra sombra es esa parte de nosotros que no nos gusta tanto, que sabemos que está ahí y cómo la reconocemos, porque por lo general es la que nos trae problemas con las demás personas, o esa parte que soy así pero no me gusta tanto y no sé cómo acomodarme y cambiar. Entonces a eso me refiero con nuestra sombra. Y esa sombra por lo general viene de una herida. Entonces lo primero es conectarnos con nuestra herida. Todos, absolutamente todos, tenemos una herida o un raye, como yo le llamo, que lo que hace es que detone en nosotros una serie de comportamientos y de patrones que nos hacen actuar de una manera que por lo general nos trae situaciones conflictivas con los demás, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros identificamos que tenemos esas conductas, podemos entender un poquito más allá, bueno, de dónde viene esa conducta, por qué yo me comporto de la manera en que me comporto, y para eso hay un montón de herramientas de crecimiento personal. Una de las primeras que yo utilicé fue el Enneagrama. Si no lo han escuchado, el Enneagrama es como una herramienta en donde hay 9 diferentes tipos de personalidades. Es un estudio en el cual tú puedes ubicarte en alguna de ellas y sorprendentemente, pues todos cuadramos en alguna de esas personalidades. Pero más allá de eso, ¿para qué nos sirve esa herramienta o cualquier otra herramienta que podamos utilizar en el mundo del crecimiento personal? Hay un montón de herramientas. Al final, lo que nos permiten es conectarnos con el origen de esa herida. Entonces, por ejemplo, en algún momento de mi vida yo fui una persona ruda y dominante, ¿cierto? Porque yo sentía que tener ese caparazón en donde no exponía muy frecuentemente mis emociones me iba a permitir estar segura y protegerme. Pero
claramente en algún punto puede que me haya servido, pero ya más adelante en mi vida pues esto no era necesario, o sea, no había que tener los guantes puestos todo el tiempo. Entonces yo siempre estaba lista para pelear o para defenderme de cosas que ni siquiera estaban pasando. Otro tema es, por ejemplo, el reconocimiento. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún tema de que queremos ser reconocidos y hacemos cosas para ser reconocidos. En mi caso personal, esta necesidad de reconocimiento me lleva a ser muy exigente y muy autocrítica con todo lo que hago, llevándolo casi que a un nivel de que si no está perfecto, pues no se hace, no sale. Y obviamente este nivel de rigidez pues me trajo muchísima incomodidad y muchos temas a nivel personal de estrés, de desbalance, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es entender en dónde está nuestra herida, dónde nos duele la vida, para podernos conectar con ello y sanarlo. Cuando nosotros empezamos a sanar este proceso, yo lo llevo más o menos hace unos 5 años, que estoy como sanando todas estas heridas, pues nos empezamos a comportar de una manera diferente, porque entendemos que esos comportamientos que en algún momento fueron válidos y me funcionaron, pues en este momento de mi vida ya no me funcionan y ya no son válidos, porque sencillamente o nadie me está atacando o no necesito que nadie me reconozca, porque yo me puedo reconocer a mí misma. Entonces creo que esto es lo primero que necesitamos hacer. Aquí, ¿qué consejos o qué tips les puedo dar como para conectarse con esa herida? Primero, la herida es esa cosa de la que yo hablo y se me quiebra la voz, me duele como recordarla. Pudo haber sido alguna situación específica, pudo haber sido alguna persona, alguna relación que tuve con esa persona, y al reconocer eso y poder empezar a hacer como ese proceso de ir profundo y escarbar, que es una cosa muy valiente. Siempre he dicho que las personas que están en todos estos temas de sanación son muy valientes, porque despertar y revivir esos momentos es doloroso, pero es la única manera que nos va a permitir sanarnos, perdonarnos, perdonar y avanzar hacia una forma de vida completamente diferente. Entonces, creo que lo primero es reconocer cuál es esa herida que yo tengo, empezar a ir profundo, y ojalá podamos tener el apoyo de alguna terapia o de algún coach, porque creo que esto es fundamental. A veces como que creemos que podemos con todo, y no estoy diciendo que no, pero en estos temas emocionales por lo general no tenemos suficientes herramientas, porque desafortunadamente en nuestra sociedad la educación está muy enfocada en el hacer y está muy poco enfocada en el ir adentro de nosotros mismos, conectarnos con nuestras emociones y como poder tener un contacto más profundo con todos estos temas que al final son los que más nos sirven y son de utilidad en la vida. Entonces, esta es la primera herramienta como la primera herramienta de las que yo quiero hablarles hoy, que es reconocer nuestra herida, nuestra sombra. La segunda herramienta que me parece fundamental es entender qué es lo que nos gusta. Porque por lo general, si les hago a ustedes la pregunta de dígame 3 cosas que les gusta y con qué frecuencia lo hacen, y lo he hecho con muchas personas, el ejercicio y su resultado es como, bueno, no estoy muy seguro de qué me gusta, ¿cierto? Y no lo hago con mucha frecuencia. Entonces, creo que ahí lo más importante es poder entender realmente cuáles son todas esas cosas que, por ejemplo, en mi niñez me encantaba hacer, porque creo que cuando somos niños es cuando realmente nos conectamos con esos dones y esos talentos innatos que tenemos, y en la medida en que vamos avanzando en la vida los vamos dejando. Entonces, no sé, a mí de niña me encantaba el ballet, me encantaban todas las cosas que tenían que ver con artesanías, como creativas, y obviamente las fui dejando a lo largo de mi vida. Pero ahí en ese punto están mis dones, mis talentos, y que si yo los aprovecho de la manera adecuada puedo inclusive convertirlos en una fuente de dinero y en un hacer, ¿cierto? Entonces voy a conectarme en mi día a día con un hacer que me trae no solamente felicidad porque es algo que me gusta, sino que también me puede traer dinero. Entonces, entender cuáles son esas cosas que nos gusta y empezar a hacerlas, aunque sea una vez a la semana. Entonces, a mí me encanta pintar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues una vez a la semana voy a pintar
un cuadro o voy a pintar una mandala. Sí, es como empezar a integrar en nuestras rutinas estas cosas que nos gusta hacer, y no solamente vamos a despertar todo nuestro potencial y toda la creatividad que es innata y que perdemos con el tiempo, sino que vamos a empezar a tener momentos y espacios con nosotros, que es una de las cosas que nos lleva a la tercera herramienta o al tercer tema, que es aprender a estar solos. Muchas personas hoy en día y muchas personas cercanas tienen como este miedo a estar solos. Entonces, pues pucha, si estoy en mi casa solo un domingo, pues ¿qué hago? No, tengo que salir, hacer, ir, comprar, me invento cosas. Y aquí es donde viene el reconocimiento de, bueno, ¿cuál es la incomodidad de estar solo? ¿Qué es lo que te incomoda de ti mismo que hace que no te sientas muy bien estando solo? Y es que no existe una verdad más grande que el hecho de que vamos a estar con nosotros mismos toda la vida. Entonces, si no nos sentimos cómodos con nosotros mismos, ¿cómo pretendemos sentirnos cómodos con otras personas? Y aquí es donde viene mucho el tema de la dependencia emocional. Porque claro, como yo no puedo estar conmigo, entonces empiezo a generar una dependencia de estar con otras personas, sea mi pareja, sea mis amigos, sea mi familia. Y esto al final lo que nos deja es un montón de ansiedad y de estrés en el momento en que esas otras personas, por la razón que sea, ya no están para nosotros. Entonces, en realidad, podernos conectar con esa soledad y disfrutarla es un regalo que hay que trabajar, y que es importante que encontremos qué hacer en esos espacios, o simplemente no hacer nada, porque creo que también es como nuevamente sumergirnos en el hacer, sino entender, bueno, voy a estar hoy en mi casa sola y me voy a disfrutar esto, me voy a ver una película y me voy a poner unas crispetas y la voy a pasar buenísimo, pero lo voy a hacer yo sola, sin necesidad de estar con nadie. Entonces creo que estos espacios empiezan a generar una conexión con nosotros que al final resulta en una tranquilidad y en un balance, cuando no está todo el mundo a tu alrededor sumándote o aportándote lo que tú sientes que necesitas para poder estar tranquilo. Entonces, para hacerles un resumen de todo lo que les he hablado, conectar con nosotros mismos requiere muchas cosas, pero las tres principales de las que hablamos hoy son: la número uno, encontrar nuestra herida, ahí donde nos duele la vida, y tener la valentía de enfrentarnos a eso y empezar a sanarlo. Eso es lo primero. Lo segundo es poder encontrar esos dones y talentos que son regalos de la divinidad, que nos conectan con cosas que van más allá de lo que tenemos que hacer para poder sobrevivir en esta vida. Y de esa manera pues vamos a tener y vamos a empezar a sentir un montón de balance, como un disfrute del día a día. Y la tercera y última es estar solos, aprender a estar solos haciendo, por ejemplo, las cosas que nos gustan, o simplemente regalándonos espacios que nos permitan conectar con la vida, con la naturaleza, con Dios, con lo que nosotros queramos. Aquí vamos a tener un tema que voy a hablar más adelante, que es la meditación, que yo creo que es un espacio perfecto en donde nosotros estamos solos con nosotros mismos y podemos de alguna manera empezar a conectar con una energía que es diferente a la que vemos y sentimos con nuestros sentidos físicos. Entonces, por el día de hoy quedamos con estas tres herramientas. Cualquier duda, comentario, sugerencia, déjenmela abajo en los comentarios. Un besito, muchas gracias por verme.